Ecuador mantiene diálogos con los Estados Unidos para recuperar el dinero de la corrupción en el caso del excontralor Carlos Pollitt. Fracasó la conciliación en la Asamblea entre la presidenta Guadalupe Llori y los integrantes del Consejo de Administración CAL. Aceite, arroz, papas y otros productos han registrado un incremento en los precios en las últimas 2 semanas. Cae en Esmeraldas una avioneta con 6 personas a bordo, entre ellas un general de policía. La aeronave transportaba a un reo por motivos de seguridad. Buenas noches. Para abrir una noticia importante, Ecuador busca recuperar el dinero ilícito que el excontralor Carlos Pollitt ingresó a los Estados Unidos, producto de tramas de corrupción que provocaron perjuicio al país. El Estado buscará actuar como víctima en el juicio rápido que Pollitt enfrenta en Florida. Jacqueline Rodas con la información. La justicia ecuatoriana condenó a 6 años de prisión y al pago de $40.4 millones al excontralor Carlos Pollitt por la trama de corrupción de Odebrecht. El dinero ilícito habría ingresado a Estados Unidos, donde ahora enfrenta un juicio por 6 cargos relacionados con blanqueo de capitales. El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, dice que Pollitt repite una modalidad que se ha presentado en varios casos. Los corruptos lo primero que hacen es sacar sus dineros del sistema financiero ecuatoriano. Probablemente muchos de esos dineros ni siquiera vieron el sistema financiero, fueron directamente a cuentas en el exterior. En el caso del señor Pollitt se ve claramente, o sea, si el hombre tiene, ¿cuántos fueron a la final? 14 millones para pagar una simple fianza. Quiere decir que tiene mucho más. Informa que Ecuador mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre el juicio del excontralor y busca que el dinero mal habido regrese al país. Es verdad que esos dineros circularon o circulan en el sistema financiero estadounidense y eso de por sí constituye delito según las leyes estadounidenses. Pero esos dineros son del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano reclama que esos dineros regresen a las arcas fiscales ecuatorianas. Salvador explica cómo podría darse la recuperación del dinero. Poder llegar a acuerdos con los Estados Unidos, devolver al Estado ecuatoriano una parte importante de esos dineros, pero hacerse pago la justicia estadounidense, de todos los gastos. Buscará que Ecuador asista activamente al juicio de Pollitt. Esperamos que en el caso del señor Carlos Pollitt, la justicia estadounidense permita la comparecencia y participación del Estado ecuatoriano en los procesos judiciales. ¿En qué calidad comparecería Ecuador? Como víctima. Además de la sentencia por concusión, tiene un llamado a juicio por asociación ilícita, en el mismo proceso por el que fue sentenciado Jorge Glass, ahora libre. El excontralor Carlos Pollitt pagó una fianza de $14 millones para salir en libertad en Estados Unidos. Ese monto contrasta con lo que él declaró como patrimonio en Ecuador, después de cumplir más de 10 años como funcionario público. Francisco Garcés nos cuenta o nos dice cuánto declaró de patrimonio antes de huir del país. El excontralor Carlos Pollitt entregó $14 millones a la justicia de Estados Unidos para pagar su fianza y poder salir en libertad en espera del juicio en su contra, entre otros cargos por lavado de activos fruto de actos corruptos en el Ecuador. El monto consignado para recuperar su libertad contrasta con lo que en el Ecuador declaró como patrimonio. Esta es la declaración jurada de bienes que Pollitt presentó en el 2017 al final de su periodo como contralor y antes de ser posesionado nuevamente para una tercera etapa al frente de ese organismo. En la sección de activos declara tener 2 cuentas corrientes en bancos, la una en Ecuador y la otra en Estados Unidos.
En la primera con un saldo de $20.693 y la otra con $25.317. Es decir, en total $46.010 en cuentas bancarias. Dice no tener inversiones, acciones, participaciones ni fondos complementarios. Según el documento, tampoco posee vehículos y en bienes inmuebles declara dos. Uno, un terreno en la provincia de Guayas avaluado en $46.894 y una suite en Quito de $52.171. En total, $99.065 en bienes. Como afirma no tener deudas que pagar, asegura que su patrimonio total suma $176.957. La justicia de Estados Unidos investiga a Pollitt por blanquear dinero en ese país producto de haber recibido más de $10 millones de sobornos en el Ecuador. Dinero que pasó por cuentas en Panamá y que luego llegó a cuentas de empresas en la Florida con las que se compraron bienes en Miami. Departamentos de lujo, mansiones, locales comerciales y negocios de varios tipos son las propiedades vinculadas a Pollitt y que ahora son parte de la fianza con la que recobró su libertad. Lo real es que si el señor Carlos Pollitt pagó una fianza de $14 millones, significa que tiene una enorme fortuna en sus manos. Ni siquiera con los mega sueldos que pudo haber tenido durante esos años es posible amasar esa fortuna. Ahora Pollitt espera el juicio en su contra, en el que enfrentaría 6 cargos, cuyas condenas sumadas pueden llegar a 100 años de cárcel. Carlos Pollitt cumplió una amplia trayectoria política que inició como hombre de confianza del expresidente Lucio Gutiérrez y por acuerdos políticos pasó a ser el juez de cuentas en todo el periodo de Rafael Correa. Revisamos su carrera política. Era hombre de confianza del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Fue su secretario, luego ministro, pasó por las aduanas y otros cargos. Durante el inicio del gobierno de Rafael Correa, Sociedad Patriótica formaba parte de la mayoría en el Congreso junto con el PREAN de Álvaro Noboa, el Partido Social Cristiano y la UDC, que reemplazó a la Democracia Popular. Esa mayoría en enero del 2007 se repartía a las comisiones legislativas, el Tribunal Supremo Electoral y sus delegaciones provinciales. Y allí se definía la elección del fiscal y se conformaba la terna para Contralor, que Sociedad Patriótica exigió que esté encabezada por Pollitt. Para Correa, avalar ese acuerdo fue fundamental, ya que sin representación en la Asamblea estaban en juego los votos para que se apruebe la consulta popular que daría paso a la Asamblea Constituyente. Lo de la terna para Contralor es perfectamente constitucional, eso le corresponde al Congreso. Yo tendré que evaluar a cada uno de los miembros de la terna y elegir un Contralor, como dice la Constitución. Y las cosas se dieron como estaban previstas. El 13 de febrero los diputados aprobaron la consulta y 3 días después Correa eligió a Pollitt y lo posesionó. Pollitt luego fue ratificado en su cargo por la Asamblea Constituyente, también de mayoría de la Revolución Ciudadana, y luego ganó el concurso organizado por el Consejo de Participación, controlado por el correísmo, en el que sacó la nota perfecta de 100 sobre 100. En el segundo concurso, bajo condiciones similares, sacó 95 puntos y fue reelegido. Felicitaciones a nuestro Contralor Carlos Pollitt por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpatiquísimo. Hay que tener un poco de miedo. Pollitt debía cumplir su periodo hasta el 2022, es decir, 15 años cubriendo todo el periodo de Correa y también el de su sucesor, Lenín Moreno, pero la delación del representante de Odebrecht en Ecuador lo desenmascaró. ¿Por qué cuando usted me dijo? Yo quería efectivo. Usted me pidió, lo que usted me pidió efectivo. El Contralor fue involucrado en el caso Odebrecht y posteriormente sentenciado a 6 años de prisión, pero ya en ausencia porque huyó a Estados Unidos y desde ahí renunció a su cargo. La Contraloría General del Estado anunció que auditará contratos suscritos por la Embajada de Ecuador en España. Se trata de contratos sobre servicios de asesoría legal y asistencia psicológica a migrantes ecuatorianos residentes en ese país, entre 2015 y 2021. Según los primeros análisis de la entidad, esos documentos se firmaron sin estudios ni parámetros que garanticen la experiencia de las compañías seleccionadas. Un total de $1.3 millones se habrían desembolsado sin ningún sustento. La Contraloría General del Estado emite glosas
ya dimos esta noticia, se refiere a los municipios de la provincia de Santa Elena o del cantón Santa Elena. El correísmo espera que... sí. Perdón. Sí. La noticia es en Santa Elena, efectivamente. La Contraloría General del Estado emite glosas por más de 9 millones de dólares en contra de 10 funcionarios del municipio de Santa Elena, entre ellos el alcalde. El proceso se inició porque el Cabildo compró casi 3.000 lotes de terreno para la construcción de proyectos inmobiliarios. Melina Ochoa nos informa que 8 años después, en esos terrenos, solo hay maleza y abandono. Son 2.776 lotes en la pequeña comunidad Punta Blanca. Los adquirió el municipio de Santa Elena hace 7 años, en la primera administración del actual alcalde Otto Vera. Los terrenos están llenos de maleza, rodeados de árboles y animales. Por esta compra, la Contraloría General del Estado identificó responsabilidad civil en contra de 10 empleados municipales, entre ellos el alcalde. ¿Cuándo se adquirieron estos terrenos? En el año 2014. ¿Para qué concepto? Para el desarrollo inmobiliario en el sector. Es decir, que ahora hay un desarrollo ahí. Bueno, no, pues porque yo justamente salí en el año 2014 y gracias al pueblo de Santa Elena volví a ser electo. En el 2014, el municipio de Santa Elena compró 2.776 lotes a un consorcio conformado por 7 empresas. Esto costó más de 10 millones de dólares, pero el municipio no pagó dicho valor, sino que lo hizo a través de notas de crédito por 20 años. Durante este tiempo, aquellas empresas no le pagarán al Cabildo impuestos prediales, tasas, contribuciones especiales, ni los aranceles del registro de la propiedad municipal. Aquí la responsabilidad civil se basa específicamente por haber adquirido más de 2.700 lotes de terrenos para un proyecto que hasta la fecha no se ha ejecutado. La glosa en contra de los 10 funcionarios municipales es de 9 millones de dólares. Simplemente el justificativo era un proyecto que no es visible, no consta en ningún lado y no existe el estudio para que se ejecute el proyecto. Hemos invertido, hemos contratado estudios, hemos lastrado vías internas y mañana más tarde va a haber el desarrollo inmobiliario. O sea, actualmente ahí, ¿qué es lo que hay actualmente? Hay un desarrollo vial. Durante nuestra larga visita no encontramos a ningún empleado municipal trabajando en estos lotes, pero como ustedes pueden ver, es un terreno irregular, es decir que no es plano porque tiene varias pendientes y luce aparentemente abandonado. En tal caso, los 10 funcionarios tienen 60 días para presentar las pruebas de descargo, si no, la millonaria glosa de 9 millones de dólares será confirmada. El correísmo espera que hasta finales de mayo se dé paso al juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Retirarán el proceso contra el Consejo de la Judicatura y esperan que el juicio al Consejo Electoral también se suspenda. Sin embargo, y como nos informa Patricio Díaz, el proponente de ese proceso dice que no lo retirará. El correísmo pide el paso por adelantar el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Luego del archivo al proceso contra el procurador por el retiro de las firmas, plantean lo mismo para el juicio contra la Judicatura, también presentado por ellos. Ese juicio nosotros nos hemos comprometido, en el caso de que continúen como tal este proceso, retirar esa solicitud en la misma medida que nosotros hicimos en contra del Procurador General del Estado. Pero el primer proceso en la lista de pendientes es el juicio político contra el Consejo Nacional Electoral. Sus proponentes son Joel Abad, de Pachacutic, y Mario Ruiz, del ala rebelde de ese movimiento. Al menos Abad dice que no retirará el juicio, a pesar de los pedidos de su propio compañero. Es admirable que el compañero Mario Ruiz, siendo parte del juicio político, me haya pedido que retire el juicio político. Me han pedido tanto el grupo de correístas cuanto
los del Partido Social Cristiano. UNES, sin embargo, buscaría otra opción para que ese juicio se suspenda. Estamos en el año electoral como tal, eso debe de informar el Consejo Nacional Electoral a la Comisión de Fiscalización y con eso se verían impedidos de conocer y tramitar ese juicio. En la Comisión de Fiscalización son cautos en esa interpretación. Nosotros todavía no podemos adelantar un criterio, pero tendríamos que el momento que nos trasladen abocar conocimiento y luego de eso se conocerán los fundamentos jurídicos. Si es que procede o no procede, ahí tomaremos una decisión. Si no se tratan ni el juicio al CNE ni a la Judicatura, el correísmo se ahorraría algo más de 2 meses para que se pueda iniciar el proceso contra el Consejo de Participación Ciudadana. Bueno, nosotros esperamos que sea máximo la última semana de mayo, de hecho. Velasco hace referencia al porqué del supuesto apuro. Está en un concurso la Contraloría General del Estado y no quieren que se les vaya de las manos una institución a la que siempre le han apetecido. Los anuncios en la Asamblea para adelantar los juicios empezaron cuando el Consejo de Participación Ciudadana cambió la presidencia de Sofía Almeida a Hernán Ulloa. La conciliación en la Asamblea fracasó. Una jueza solicitó a las autoridades legislativas encontrar una solución a los problemas internos, pero no se consiguió. Los miembros del CAL llegaron tarde a la reunión en la que se intentaba conseguir acuerdos y la presidenta Guadalupe Llori ya no los recibió. Patricio Díaz nos cuenta lo sucedido. Ante el pedido de la jueza para que concilien, la presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori convocó a una reunión con ese fin a los miembros del CAL. Ella los denunció judicialmente por una presunta calificación ilegal de la denuncia en su contra. La cita era a las 10 de la mañana y hasta las 10:15 no llegaron. No se ha presentado ningún asambleísta miembros del CAL. Por lo tanto, en este día se les acaba de caer la careta, porque lo que ellos quieren es la destitución ilegal de la presidenta de la Asamblea. Pero en realidad los legisladores dicen que se demoraron un poquito. Estaba en mi despacho esperando a los colegas asambleístas. Llamé a presidencia a través de secretaría para que nos esperen unos 10 minutos. Acudimos en realidad a las 10:15, nos hemos anunciado 2 veces. Y de todas formas, insistieron. Fueron a la puerta de la sala de sesiones y hasta la de la oficina de Llori. Pero nada. Que la presidenta no está, que ha salido milagrosamente, parece que tiene una velocidad de flash, porque hace un momento sí estaba aquí y ahora le dicen que ya no está aquí. Ese atraso, una costumbre en los eventos legislativos, impidió, según el abogado de la presidenta, que se llegue a la conciliación. Ustedes comprenderán que no es un tema administrativo, sino jurisdiccional, de garantías constitucionales. Entonces hay que cumplir taxativamente la orden de la jueza. Estaba convocado a las 10 y hasta las 10:15 de la mañana aproximadamente no asistieron los demás miembros del CAL. Y ellos de su lado fueron ahora a entregar por secretaría una invitación a la presidenta Llori para dialogar este jueves. Lo que pasa es que hay un término legal, mi estimado periodista, y eso se cumple el día de hoy. Cuando el abogado dice cualquier cosa, me da vergüenza por la universidad donde estudió el abogado. Así, en la Asamblea, al menos este intento de conciliación fracasó. Si eso se mantiene hasta el jueves, la jueza del caso deberá convocar nuevamente audiencia y ella misma tomar una decisión. Seguimos informando. Una avioneta de la Policía Nacional con 6 ocupantes, entre ellos un privado de la libertad, sufrió un accidente aéreo en la provincia de Esmeraldas. La aeronave cayó al mar. El Ministerio del Interior confirma que los tripulantes se encuentran estables y se recuperan en 2 hospitales de la localidad. Bessie Granja amplía esta noticia. El accidente ocurrió a 100 metros frente a la playa de la parroquia Camarones, en el sector de Achibule de la provincia de Esmeraldas. La noticia la confirmó el Ministerio del Interior a través de su cuenta oficial de Twitter. Esta tarde, una avioneta en la que la policía trasladaba de Esmeraldas a Manabí, por razones de seguridad a una persona privada de la libertad, se accidentó. Los 6 tripulantes de la nave se encuentran estables. La institución empezó a investigar las causas del accidente. Entre los uniformados está el general Edwin Francisco Noguera. Se presume que el detenido, que era trasladado de Esmeraldas a un centro de rehabilitación social en Manabí, es el cabecilla de una organización narcodelictiva. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, reaccionó también a través de su cuenta Twitter.
Lamentable accidente de la avioneta en la que la policía trasladaba a una persona privada de la libertad de Esmeraldas a Manabí. Gracias a Dios no hubo víctimas. Siempre, y más hoy, destaco el trabajo incansable y valeroso de nuestros policías. Tras el rescate, el personal policial y el reo fueron llevados a 2 hospitales de Esmeraldas. Y ahora les contamos que existe malestar por el incremento de los precios de varios productos alimenticios de la canasta básica familiar que se habrían agudizado sobre todo en las últimas 2 semanas. Especialistas coinciden en que se trataría principalmente de especulación y de falta de control. Ya se verá. Carla Delgado con el tema. Apenas este martes se conocía de forma oficial que el precio de la leche se incrementó en 15 centavos. Pero no solo la leche está más cara. El alza de costos se registra en la mayoría de productos alimenticios de la canasta básica familiar. Por ejemplo, el precio de venta al público de una funda de aceite de 900 mililitros hace 3 semanas era de 2,15. Hoy está en 2,70, es decir, un incremento de 55 centavos. Está muy elevado y a la gente tampoco la quiere porque está muy caro. Cada semana sube el precio. También el quintal de arroz subió. Hace una semana costaba $35, ahora 40. Y además se encareció la papa. Se lleva la mitad ya de lo que se compraba. Si antes estaba caro, ahora está peor. Los productos suben y suben, no hay control. Gracias. Lo cierto es que desde hace varias semanas la gente ya no sale conforme con los precios de los productos. Según información, al menos han subido en un 7% los alimentos de la canasta básica familiar. De hecho, es especulativo. Esa es la apreciación que tenemos quienes estamos permanentemente haciendo este análisis. Estamos enfiestados, ¿no? Realmente, porque no hay políticas públicas que determinen qué hace la Superintendencia de Poder de Mercado. Pero no solo esto. Para Andrés Albuja del Foro de Economía y Finanzas, la falta de control ha permitido la elevación significativa de los precios, sobre todo en las 2 últimas semanas. Que las autoridades de control pues no tienen la capacidad operativa, el personal suficiente para poder realizar controles de precio exhaustivos. Ambos coinciden en que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado es la que tiene la atribución para supervisar los precios. Pero desde este organismo señalan que cuando existen indicios de procesos especulativos, son las intendencias las encargadas de la regulación. Pero por ahora nada de esto ocurre. En tanto afuera los costos se elevan desmedidamente ante la vista de las autoridades de gobierno. El presidente de la República posesionó al nuevo ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, esta tarde en el Palacio de Carondelet. Él reemplaza a Pedro Álava. Manzano tiene experiencia en el ámbito privado, por ejemplo en el sector bananero, ya que administraba una hacienda de Corporación Novoa. Es el tercer ministro de Agricultura durante el actual gobierno. Este ministerio ha afrontado manifestaciones de productores arroceros, bananeros, lecheros, en protestas recientes por los costos de producción. Vengo a trabajar junto a los bananeros, los lecheros, los arroceros, los cacauteros y todos los que se dedican a la agricultura y ganadería en las 24 provincias del país. Me dirijo a ustedes para lograr acuerdos, buscar soluciones y reorientar la visión agropecuaria. Tenemos prisa, sin embargo, para lograr resultados debemos conocer exactamente los datos de la realidad de nuestro sector. Y ahora una decisión válida. El gobierno fortalecerá la conscripción militar voluntaria y propone retomar la instrucción premilitar para los estudiantes de secundaria como estrategia para evitar que los jóvenes ingresen a las bandas delincuenciales. El servicio militar obligatorio fue eliminado por el correísmo en el año 2007. Paul Romero con el reporte. 15 años después de eliminada la conscripción militar y la premilitar en el Ecuador, el presidente Guillermo Lasso propone que las Fuerzas Armadas retomen esos cursos de capacitación. Le he pedido al ministro de Defensa que reactive el programa de la conscripción militar, que lo ampliemos, porque yo prefiero ver un joven en la conscripción militar
y no al servicio del sicariato en el Ecuador. El servicio militar fue obligatorio hasta 2007, cuando el gobierno del expresidente Rafael Correa decidió que se convierta en voluntario. Eliminó el servicio militar obligatorio, posiblemente porque él pensaba de que las Fuerzas Armadas eran una amenaza a su proyecto político. Los cursos duraban un año. Los jóvenes, además de la instrucción militar, recibían capacitación en artes y oficios para su inserción al sistema productivo. En diversas ramas como la mecánica, como la carpintería, como la agricultura y otros aspectos de acuerdo a los exámenes psicotécnicos que se realizan a los estudiantes. De hecho, este 2022 ya se realizó la primera convocatoria después de varios años, a la que acudieron aproximadamente 20,000 personas para 5,000 cupos. El experto señala que la instrucción militar es una alternativa, pero también demanda de inversión estatal. La infraestructura existe. El personal de conscriptos gana un sueldo de $140 mensuales. Necesitamos tener la alimentación, que aproximadamente son $100 mensuales por cada conscripto. Son proyectos en marcha que las nuevas autoridades militares deben ejecutar. Seguimos informando. Entre marzo y abril, Ecuador ha tenido más ingresos por impuestos y también por el incremento del precio internacional del barril de petróleo. Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado sobre el impacto en la caja fiscal y el destino de esos nuevos recursos. Juan Carlos Esprúa nos explica algunas cifras. De que el Estado ecuatoriano ha tenido más recursos en este año, no hay duda, dice el experto económico Fausto Ortiz, quien revisa constantemente las cifras fiscales. Afirma que tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, los ingresos petroleros para el fisco, con un barril de más de $100, suman unos 700 millones y que además, por la reforma tributaria que establece una contribución para sociedades y personas naturales, se recaudaron casi $400 millones más, solo en marzo. Pero lo que le ingresó a finanzas durante el mes de abril fueron algo así como unos 2.040 millones de dólares, que es una cifra récord para abril. Y es una cifra de récord para cualquier mes en toda la historia del Ministerio de Finanzas. Es decir, nunca en un solo mes se habían recibido algo así como 2.000 millones de dólares. Solo en abril. Solo en abril. Pero surge la pregunta, si el gobierno cuenta con más ingresos, ¿para qué se están utilizando? Ortiz responde. Eso es un poco la pregunta. O sea, teniendo tanta plata, ¿por qué seguir con atrasos? Cuando la economía puede recibir con muy buenos ojos y generar buena capacidad de actividad, recibir esos recursos para que pueda la economía dinamizarse. Desde hace varias semanas estamos solicitando una entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, para conocer detalles de cuál es el impacto en los ingresos del Estado del incremento del precio internacional del barril de petróleo y en qué se están utilizando esos recursos. Sin embargo, nos han dicho que por razones de agenda, hasta el momento, no nos pueden atender. Hace poco el ministro Cueva, junto con otras autoridades del gobierno de Guillermo Lasso, estuvo en Washington, donde mantuvo reuniones con organismos como el Fondo Monetario Internacional, con el que Ecuador tiene un acuerdo financiero. El FMI aún tiene que desembolsar 700 millones correspondientes a 2021 y 1.000 millones más en este 2022. Pero de igual manera, pese a los pedidos, no se ha informado detalles de esos encuentros en la capital estadounidense. La operadora de la terminal portuaria Simón Bolívar, la que más carga moviliza en el país, anunció una millonaria inversión que apunta a mejorar su capacidad logística y del manejo de contenedores. Asimismo, se indicó que están listos para la implementación de escáneres con los cuales el gobierno busca revisar toda la carga que salga de los puertos del país. Mejorar la capacidad de carga y descarga, continuar con los dragados, adquirir nuevas grúas y otros equipos, es la finalidad que tiene la inversión de $20 millones que realiza Contecom, que opera la terminal portuaria Simón Bolívar de Guayaquil. El monto total será de 32 millones y que lo hacen porque el clima es favorable, decían. El primero es la seguridad jurídica, el segundo es la igualdad de competencia y el tercero sería la justa retribución para las dos partes, tanto para el Estado como para el inversor.
Se firmó un adendo al contrato y allí se detallaron los beneficios que ya genera esta inyección de recursos. Esta inversión permitirá recibir a Guayaquil buques de 366 metros de eslora y gran calado, lo que no solo facilitará las exportaciones del país tan necesario, sino que mejorará sustancialmente su capacidad logística. El tema de la seguridad también fue abordado. El gobierno dispuso que se instalen escáneres en todos los puertos del país para que toda la carga que salga sea revisada y de esa manera también combatir el narcotráfico. Los escáneres van a ser un aporte, una herramienta que de alguna manera se va a sumar a este gran esfuerzo que en conjunto estamos haciendo desde el gobierno. Y con ella coincide el principal de Contecom, quien entiende que la tecnología es importante, muy importante, pero debe ir acompañada de otras acciones. El narcotráfico ya afecta a toda la cadena logística y afecta a todo el país en particular. Este es un hito más de los muchos que se están tomando. La fecha límite para que sean implementados los escáneres es el mes de noviembre. El Servicio Nacional de Aduanas es la entidad que lidera este proceso. Hay más noticias para ustedes. Los hechos violentos no afectan solo a Guayaquil. Cuenca fue el día de hoy el escenario de una balacera que dejó 4 personas heridas. En el vehículo donde viajaban las víctimas se encontraron uniformes de la Policía Nacional. Ocurrió en el barrio Cayambe, la zona de tolerancia de Cuenca. Lo que se sabe, según versiones de testigos, es que las 4 personas que iban en esta camioneta fueron atacadas a tiros desde otro vehículo, del cual no hay una descripción clara porque escapó del sitio inmediatamente. La camioneta avanzó unos metros, pero en su huida se estrelló contra una vivienda. Los 4 ocupantes están heridos, uno de ellos de gravedad. Una herida en el cráneo, pero se está verificando, ya que al momento se encuentra siendo intervenida, para determinar si es que en realidad es por causa de un arma de fuego o por el golpe o relacionado al accidente de tránsito de la camioneta. Dentro de la camioneta se encontraron uniformes policiales, pero hasta que la propia policía no confirme las identidades de quienes están heridos, no es posible afirmar que realmente se trata de miembros de la institución. Es más, ni siquiera la Fiscalía lo tiene claro. Se tiene conocimiento de que en este incidente posiblemente estén involucrados miembros de la Policía Nacional, quienes habían estado en el sector en uno de los centros de tolerancia y al parecer se dio alguna situación, alguna riña sobre ese. Eso es lo que tengo conocimiento. Del otro vehículo también se sabe poco porque en el sector sí hay cámaras que pudieron registrar los hechos, pero... Creo que no está en funcionamiento. Se ha pedido a la ECU 911 que se haga un reporte y si la cámara está activa y nos indican que no. Del carro en el que viajaban los asaltantes se conoce apenas su color. De color rojo, pero que igual no saben el paradero de ese vehículo. La policía, sin embargo, cree que dentro de ese carro alguien también salió herido, porque encontraron rastros de sangre a varios metros de donde ocurrió el ataque. Las 4 personas heridas se están recuperando en casas de salud de Cuenca y sus declaraciones serán claves para entender el porqué y el cómo de este ataque. En Durán, provincia del Guayas, un hombre que tenía una subametralladora fue detenido. Según la autoridad policial, el sujeto tiene antecedentes penales por tráfico de drogas. El arma estaba oculta en una vivienda de ese cantón. Hasta el lugar llegaron autoridades de la policía y Fuerzas Armadas. Velas Latinoamérica 2022. Comparsas de danza y música recorrieron la avenida 9 de octubre en el centro de Guayaquil, rindiendo homenaje a la Perla del Pacífico que recibe a las delegaciones navales de Brasil, Uruguay, Perú y Colombia en el evento Velas Latinoamérica 2022. En este desfile también participaron tripulantes de los veleros que arribaron a la ciudad el pasado martes. William Bion nos tiene imágenes de este colorido evento. Las delegaciones de 5 países se concentraron en la Plaza del Centenario. Con coloridos trajes, representaron a las 5 naciones participantes en esta edición de Velas Latinoamérica 2022. Hubo danza y acordeones. Incluso los tripulantes de las embarcaciones que atracaron en varios muelles de Guayaquil desfilaron en este homenaje a la Perla del Pacífico, que denominó a este paseo naval Guayaquil a toda vela. Esta es una forma, indudablemente, de que se sienta en Guayaquil, en esta avenida 9 de octubre, la tradición marinera que tenemos
y por supuesto la oportunidad de participar de este gran evento y ser sedes. Pablo González, comandante del buque uruguayo Capitán Miranda, agradeció la hospitalidad guayaquileña. Estamos muy emocionados y muy felices y alegres de poder estar aquí en Ecuador. Somos privilegiados por poder representar al Uruguay. Esto es algo tan importante en el Ecuador. También se destacó la importancia de estos espacios que permiten intercambiar costumbres y unir realidades. Hoy estamos en el día más especial, el día de la confraternidad, de la alegría, dando a conocer su cultura, su idiosincrasia, su forma de ser. El vistoso desfile culminó con un encuentro en el hemiciclo de la Rotonda para reafirmar la unión entre países hermanos.